Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos con la práctica serie de Fourier. Acá tenemos un poco de resumen que nos dio Leandro. Yo simplemente agrego unos pequeños tips para cuando ustedes hagan la tarea. Importante cuando hagan la tarea que tienen que ver que la función realmente dio bien o no. ¿Cómo hacen para ver si dio bien o no? Esta función que tienen acá sería la aproximada. Es una aproximación de la función real. Y la función real exacta sería la cuadrada. Entonces, si ustedes dibujan las dos, una encima de otra, se tienen que parecer. Si ven que a una le cambia una continua, una constante, porque hicieron algo mal, ¿sí? Cuando grafiquen, se tienen que parecer las señales. ¿Qué van a graficar? Por ejemplo, esta roja va a ser la señal exacta. La señal exacta. Y esta de acá, la aproximada con serie de Fourier. Después el enunciado va a decir, bueno, acá si dice n, esto quiere decir que acá tengo un 1 que es la fundamental, esto corresponde a 2, 3, y así es el eje X. Pero usted también puede graficar esto en función de omega 0, podrían poner 1 por omega 0 es este punto, 2 por omega 0 es este, y así, n por omega 0. ¿Cómo tienen que hacer? Multiplican n por omega 0. Otra forma de graficar. Pero el enunciado también pide no en omega 0, en función de f. Entonces, si ustedes tienen f acá, ustedes tienen un 1 acá tienen un 2. Para graficar en función de f, simplemente multiplican n por f. Y ya está. ¿Y f cómo calculan? F es 1 sobre t0. Entonces acá sería un f0, 2 por f0, este sería 3 por f0. Entonces le va a quedar todo el eje X en frecuencias, ¿sí? Esto va a tener frecuencias que es, como dice el enunciado, en Hertz. Son números reales. ¿Sí? No tiene que ser 1 o 2, sino números reales, f0, 2f0, 3f0. Siempre todos los años preguntan lo mismo. Bueno, ¿cómo hacen? N por f, multiplican el vector de n, que es el eje X, por la frecuencia. Eso, bueno, pequeños tips para cuando hagan la tarea. Ahora voy a empezar por el final. Así que, bueno, el final es, bueno, el toolbox de ASYS. El toolbox de ASYS, ustedes podrían hacer, dada una función, por ejemplo, esta que tenemos acá, lo voy a remarcar, da esta función. Fíjense que parece una función complicada, realmente es complicada, es media parecida a un seno deformado, que tiene la particularidad que va entre más o menos pi y es periódica. Es decir, que se repite cada 2pi. Entonces, bueno, yo sin hacer cálculos analíticos, mediante el toolbox de ASYS, como dice acá, digamos, es otra forma de hacer las cosas, voy a tratar de hacer una aproximación. Bueno, vamos a ver cómo se usa el toolbox de ASYS. Entonces, bueno, acá tengo un pequeño código. ¿Qué hacemos acá? Bueno, definimos la función, que es el mismo enunciado. T por t cuadrado menos pi cuadrado es una t cúbica más 20, entre más menos pi periódica. Parece complicada, pero en ningún momento calculo la integral. Entonces hago esta función del toolbox, STF a 0, como dice el nombre, serie trigonométrica de Fourier a 0. Calcula los coeficientes a sub 0. ¿Qué le tenemos que pasar? El vector de tiempo y la función. ¿Sí? Así de simple. Entonces calculé a 0, después calculo los a sub n, los b sub n, y todo esto en forma numérica. O sea, no estoy utilizando la integral. O sea, este ejercicio dice en forma numérica, no dice utilizar la integral. Cuando digan hacer la integral, tiene que hacer la integral. Entonces calculé todos los coeficientes, a 0, a n, bn, y ya está. O sea, con eso puedo reconstruir la señal. Después, por último, bueno, con esos coeficientes, yo armo la serie de Fourier. Después le muestro las fórmulas. ¿Y qué me queda hacer? Graficar. ¿Sí? Graficar esta función. Bueno, vamos a ver lo que da. Pero importante entender que en este toolbox, lo único que le tienen que pasar, la función. Bueno, tiene que ser periódica y le pasa la función. Nada más.
se calculan los coeficientes en forma numérica, ¿sí? Sin integrales, sin analítica. Bueno, ¿cómo trabaja el toolbox? Bueno, A0, como dice el nombre, calculo esta integral. Obviamente en MATLAB no, o sea, trabaja en forma numérica, entonces me va a hacer una integral, hace una sumatoria. Bueno, todo eso lo podemos ver si ustedes van a MATLAB, ponen help, acá tienen la ayuda. Importante que dice pasar un ciclo de la señal, o sea, tiene que pasar f de t, tiene que tener un ciclo de la señal, ¿sí? Y aparte, bueno, voy a entrar un poquito el código que hizo Esteban y Pablo. ¿Qué es lo que hace el código? ¿Sí? Bueno, este es A0. Calcula sumatoria, está calculando la integral, pero en forma numérica, ¿sí? Sumatoria f de t por delta de t, está calculando lo mismo que tengo en la fórmula, ¿sí? Está calculando esta integral, pero en forma numérica que pasa a ser una sumatoria finita. Bueno, A sub n, B sub n hace lo mismo. Y después la reconstrucción temporal utiliza esta fórmula de acá. ¿Esta qué es? La serie Fourier. Entonces tiene que ser una sumatoria. ¿Cuántos términos? Infinito. Bueno, mentira, no puedo sumar infinitos términos. Entonces le tengo que poner una cantidad n de términos. Calcularlo con n términos. Mientras n más grande, sería más exacto. Y por último, ¿qué hacemos de graficar? Entonces acá en ningún lado todo fue numérico. Vamos a lo que da. Fíjense en que esta función que parece fea, es un t cubo menos t pi cuadrado. Tiene una especie, una forma, un seno deformado a la izquierda, ¿sí? Y entonces en azul, vamos a marcar, acá dice, en azul grafiqué la señal original y en roja la reconstruida. Entonces azul y roja se parecen bastante bien. ¿Cuántos términos puse? Solamente 2. Ah, bueno, perfecto. Con 2 términos, con dos armónicos, anduvo muy bien. Bueno, este es el primer ejemplo, que es el toolbox de ASIS. No sé si se entiende, no se entiende. Si se entiende, ahora voy a ver más ejemplos y voy a ir un poco más rápido. Tengan en cuenta que es una forma de trabajar. Después en la tarea tienen que hacerlo, empezar a hacer las integrales y utilizar un lazo for. Acá, bueno, es mediante Toolbox. Depende de lo que pida el enunciado, o hacen Toolbox o hacen el lazo for, que después lo van a ver con Esteban. Entonces, bueno, esta es mi primera función. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos de función? Vamos a ver, esto anduvo perfecto, vamos a cambiar de función. Con esta función, t a la cuarta. ¿Sí? T a la cuarta menos 1000, entre más menos pi, periódica, con 40 armónicos. Usamos Toolbox de ASIS. Todo lo mismo que antes, pero cambiamos de función. Bueno, cambiamos el programa que ponemos. T a la cuarta menos 1000, 8 armónicos. Este es el mismo programa, pero cambia la función. Fíjense que también dio bastante bien. Azul, señal original, que es esta de acá. Y en rojo, reconstruida con serie de Fourier. Bueno, anduvo bastante bien, todo el bloque de ASIS. Y no tuvo que usar calcular ninguna integral. Bueno, vamos a una señal de SG. Una señal de SG simulada, ¿sí? Nosotros medimos una señal de SG y la guardamos en un archivo. Bueno, después la leemos, suponemos que es esta señal. SG tiene todos estos valores. Fíjense que son bastante simples, son de 0 a 255, 8 bits nada más, y es cortita la señal. Pero representa en forma muy básica un SG, una señal de electrocardiograma. Entonces, copian este código, ya tienen definida la señal SG. Ahora, ¿qué hacemos? La duplicamos. O sea, queremos tener 2 periodos. Simplemente, bueno, para mostrar un poco más. Entonces vamos a graficar 2 periodos. Tenemos que saber que se muestrea 100 muestras por segundo, que decir, cada un segundo tengo 100 muestras. Si no, no sabría cuánto sería el eje de tiempo. Y sabiendo la frecuencia de muestreo, calculo delta t y armo el vector de tiempo. ¿Sí? Este vector de tiempo es bastante típico armar así, sabiendo el largo de la señal y sabiendo delta t, pueden armar el vector de tiempo. Pero tienen que saber delta t.
Bueno, esa señal X, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar un poquito de ruido. Tuvimos la señal SG, la guardo en X, le sumo un poquito de ruido y la graficamos. Bueno, esa señal plot TFDT la tenemos acá, que es una señal de electrocardiograma con ruido. Podría graficarla también sin ruido. Ahora, bueno, ¿qué pasa si esto lo queremos reconstruir con la serie trigonométrica de Fourier, pero con el Toolbox? Vamos a ver cómo funciona. Si se animan a hacerlo. Antes tomamos una señal, la reconstruimos. Bueno, ahora vamos a tomar esta señal de SG, ruidosa, encima que no está dada por una ecuación matemática, ¿sí? Que sería una señal estocástica. Antes tenía una señal determinística, en la PPT anterior. Bueno, la PPT anterior. ¿Esto qué es? Una señal determinística. Ahora estamos en una señal estocástica. Bueno, ¿puede funcionar también? Bueno, vamos a ver cómo funciona. Utilizamos el toolbox que mencionamos recién, STF. Exactamente todo lo mismo, A0, AN, calculamos todos los coeficientes, calculamos la serie y graficamos. ¿Con cuántos? Con 20 armónicos. Acá tenemos 20 armónicos. Hicimos todo lo mismo de antes. Calculamos todos los coeficientes de la serie de Fourier. Y después reconstruimos en el tiempo. Ahora, bueno, vamos a analizar un poco la respuesta que nos da. Acá dice en rojo, señal reconstruida. Es la señal roja. Aquí le vamos a graficarlo un poco. Esto igualmente lo vamos a ver durante varias clases, así que lo vamos aprendiendo de a poco. Acá en rojo tenemos una señal reconstruida, fíjense que está bastante limpia. ¿Sí? Y en azul, como dice, vamos a limpiar, vamos a pasar el azul. Y en azul, como dice acá, esto dice azul, señal original. La señal original es el SG ruidoso. Entonces, bueno, mediante, ¿qué conclusiones podemos sacar? Mediante cálculos coeficientes de la serie de Fourier, pudimos reconstruir la señal con ¿cuántos armónicos? Con 20 armónicos. Y anduvo todo bien. ¿Sí? ¿Alguno quiere decir alguna conclusión o puede notar algo del gráfico? Recién estamos introduciendo, digamos, a temas nuevos. ¿Quién se anima a decir alguna conclusión, digamos, del gráfico que marco ahora? Tenemos la señal roja y la señal azul. Es una La conclusión señal bien. roja, o sea, la señal azul parece tener más ruido, o al menos... Exactamente. Entonces, la señal original, que es la azul, es ruidosa, y la reconstruimos con la roja, que tiene menos ruido. ¿Sí? Entonces, a poco vamos empezando a entrar en temas nuevos, que es, bueno, cómo trabajamos en frecuencias. ¿Qué es lo que hicimos acá? Nosotros, bueno, podríamos haber hecho, bueno, voy a poner el lápiz, nosotros podríamos haber hecho acá n igual de 1 hasta 9, 9, 9, 9, un número muy grande de armónicos, tardaría mucho tiempo, pero utilizaría, perdón, n así, utilizaría un n muy grande. ¿Eso qué quiere decir? Abarcaría un montón de frecuencias. Pero yo qué estoy haciendo, n 20, entonces quiere decir que va de 1 hasta 20. ¿Y qué estoy recordando? Las que son de 21 para arriba. Estoy recordando las frecuencias que van de 21 para... Voy a limpiar un poco que está hecho un desastre. Si yo pongo n igual a 20, entonces mediante Fourier voy a usar de 1 hasta... perdón, me quedó mal. De 1 hasta 20. ¿Eso qué quiere decir? Que de 21 para arriba, hasta supuestamente infinita, todo esto lo estoy eliminando. Entonces estoy eliminando las frecuencias altas. Bueno, entonces al eliminar frecuencias altas, esto me queda, el rojo me queda mucho más suavizado. ¿Sí? Es una pequeña deducción que sacamos. Simplemente es una deducción, después lo vamos a ver con más rigor, con más fórmulas y demás. Entonces, ¿qué hicimos en este ejercicio? Utilizamos frecuencias bajas. Y las altas, que son de 21 para arriba, las eliminamos. Eso nos dio una señal
Ahora vamos a llamarla una señal roja, ¿sí? Una señal que tiene poco ruido. Perfecto. Con que sepan este concepto, una idea de lo que estamos haciendo, perfecto. Después, clase a clase, vamos a ir agrandando y desarrollando un poco más todo esto. Esto también lo van a ver en la tarea de MATLAB, del Toolbox con la placa adquisidora, con Esteban para el año que viene. Pero esa bueno, es una introducción. Bueno, paso a este ejercicio, vamos a otros ejercicios. Bueno, si nosotros, ¿qué frecuencia le corresponde n igual a 20? Esto lo podemos deducir. Nosotros dijimos, analizamos de 1 hasta 20, reconstruimos de 1 hasta 20. ¿Qué frecuencia le corresponde a 20? O sea, ¿qué frecuencia estoy tomando? Bueno, si mi frecuencia es amplia que es 100, entonces va a ser 120. 20 por F0, que es 100, me va a dar 2000. Entonces yo estoy analizando, reconstruyendo con frecuencias de 2000 Hz para abajo. ¿Sí? Es importantísimo ver, bueno, ¿qué frecuencia? 2000 Hz. Cuando ustedes grafiquen en la tarea, se van a dar cuenta, bueno, acá estoy trabajando con 1000 Hz, 2000, van a empezar a pensar en términos de frecuencia, ¿sí? No solo n. O sea, tienen que pensar n por f, o sea, en este caso n por f, 2000. Así que bueno, terminamos con la frecuencia, corresponde, son 2000. Así que bueno, continuamos. Acá, bueno, haciendo la serie Fourier, que ya conocemos, dada por esta fórmula. Importante ver, bueno, tenemos omega 0, una frecuencia fundamental. En omega 0 nos va a dar múltiplo de la fundamental. Para 1 da omega 0. En igual a 2 da 2 omega 0. En igual a 3, 3 omega 0. Bueno, sí, obvio, ya la conocemos. Bueno, ¿y qué más? Acá capaz que una imagen, un video habla más, dice más que 1000 palabras. Guitarra fundamental y armónica, 1 a 15 kHz. Distintas curvas, distintas frecuencias de oscilación, distintas armónicas, distintas frecuencias fundamentales, y así voy armando distintas melodías. Es decir, una que nos sorprenda, ¿no? ¿Ves ahí? No se escucha el... Bueno, nada, simplemente... a ver. Juan. Sí, se te escuchó poquito, Juan. Se te Juan, escuchaba poquito. No, claro, estabas hablando y estaba sonando el... Sí, suena muy fuerte y te tapa. Bueno, sí, no, sí, ya sé que me tapás. Bueno, no es que nada importante, simplemente va engendrando distintos armónicos. Y, por ejemplo, para guitarra, distintos componentes. Si acá tenemos guitarra acústica, la fundamental puede estar en 82 y los armónicos van de 1 a 15 kHz. Y tenemos distintos instrumentos. Bueno, acá hice un pequeño zoom, instrumentos guitarra, cello, piano, ¿sí? Distintos instrumentos musicales. Fíjense en el eje X, va de algunos hertz hasta 20 kHz, que es la frecuencia audible. Así que bueno, nada, simplemente, digamos, para relacionar Fourier con lo que es sonido, generación de música. ¿Sí? Escuchar un poquito la música, ¿sí? No. ¿Sí? Bueno. Se notaron tus gustos, Juan. Bueno. Bueno, ahora pasamos... Pero está bueno, está bueno sobre todo el hecho, el que está frisado ahí, digamos, lo que se ve en las diapos, cómo, digamos, distintos
ven que hay dos cuerdas sonando a la vez y cómo constituye, o sea, cómo contribuye cada tono a lo que es la música o el sonido en general. Entonces, la idea es que empecemos a pensar a todo como una sumatoria de tonos, ¿m? O como una sumatoria de componentes frecuenciales. En el caso de la música, bueno, es un poco más evidente, pero ahora lo podemos pensar en como que esto es una serie de Fourier lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Exactamente. Bueno, ahora, ¿qué pasa si queremos generar nosotros nuestra propia melodía? Esto simplemente va a modo de anexo. Después, si uno quiere, lo puede usar en el TP final, digamos también en forma opcional. Nosotros podemos agarrar y generar melodías. Lo voy a explicar muy rápidamente, después cada uno si quiere puede profundizar y puede hacerme más preguntas. Pero bueno, explico rápidamente. Tenemos una frecuencia en muestreo de 8 kHz. Hacemos una tabla con todas las notas, ¿sí? Y después hacemos un vector que sea nota, un vector que sea duración de cada nota. Y ya está, ya con eso generamos una melodía, ¿sí? Todo eso se lo ponemos a un seno, 2, la frecuencia actual, por un pequeño intervalo de tiempo, x es un pequeño intervalo de tiempo, y voy armando nuestro vector de notas, ¿sí? Esto, bueno, digamos a modo anexo, no tiene que ser a la perfección, simplemente, bueno, saber que estoy armando un poquito una melodía. Lo más básico de este programa, hago un vector de notas, un vector de tiempo, cuánto dura cada nota. Hago un vector final, que es el Y, que corresponde al sonido que voy a reproducir, y le ponemos sonido, sound, que va a reproducir. Y después lo podemos guardar en un archivo de .wav. Bueno, vamos a ver si funciona. Esto no funciona, la podemos probar en MATLAB o acá, es exactamente lo mismo. No sé si se escuchó ahí, si no, bueno, igualmente Sí, se escuchó, se escuchó. Se escuchó, se Bueno, escuchó. Cópense, alguna me dice, cópense. bueno, alguna me dice, no, me están macaneando, vamos a ponerlo también acá en MATLAB. Obviamente si cambiamos la frecuencia de muestreo, vamos a ver qué es lo que pasa. No, perdón que quedó fuerte. Bueno, simplemente, bueno, si uno quiere armar melodías. Aumentala, aumentala. Juguemos un rato. Ahora tirala para más lerdo. No, multiplicala por 2. Suena bastante feo, perdón. Pero vamos a probarla con dos. Por eso. Un poco anda, digamos. Y bueno, dividido a 4 va, ahora que vas a escuchar un poquito fuerte. Está un poco lento. Bueno, ultra rápido, así que... No, Bueno, pero está son, bueno, está buenísimo. Está buenísimo, era algo que intentábamos hacer hace rato. Está muy bueno. simplemente son ejemplos. Ustedes pueden hacer copiar y pegar este código. ¿Qué pueden hacer? Agarrar y cambiar esta melodía que tenemos acá. Fíjense, en G3 corresponde al sol de la octava 3. El E3 corresponde al mi de la octava 3, y así. ¿Qué es? ¿Dónde están las notas? Bueno, están todas acá en el piano. ¿Por qué estoy hablando octava 1, 2, 3? Porque, bueno, el piano se separa en octavas. De do a do tenemos una octava, después tenemos la otra octava, y se cumple que una doble la frecuencia de otra y demás. Así que, bueno, simplemente son temas de música. Y acá tenemos, obviamente, los conocidos, las escalas musicales, con todas las notas. Solamente una más grave y otra más aguda, ¿sí? Muchos ya seguramente lo saben. Así que si quieren reproducirlo, copian este código y funciona. Esto, bueno, claro que a modo anexo no tienen que estudiar de memoria cuánto vale cada cosa, simplemente es una tabla, ya lo tienen resuelto. Bueno, ahora sí, bueno, ponemos a trabajar. Está bueno porque cerró el... Vamos a ver la música. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, Consulte, sí, consulte. sí.
Yo trabajo en adquisición de análisis, en adquisición de imágenes digitales. Ujú. Y me preguntaba, en función de esto, si uno puede usar los píxeles de una imagen como si fueran los puntos, como el ejemplo del SG, y aplicarle la aproximación por series de Fourier y con eso reducir el ruido. Usar, digamos, la señal reconstruida como para bajarle el ruido a la imagen. En ese caso, en vez de tener eje de tiempo, tener ejes espaciales X e Y, y sí, haces Fourier, después podés retomar, si trabajan también en cierta forma, en cosas parecidas también se hacen. Pero siempre Sí. teniendo en cuenta que en vez de tener eje de tiempo, tenés el eje espacio X, Y, sí, la Claro, es dimensión X, la espacial. dimensión Y. Sí, Ujú. particularmente, si bien recuerden que, bueno, todavía recién estamos arrancando, ¿no? El objetivo por lo general de la serie de Fourier es poder hacer una identificación de contenido espectral, ¿sí? Vos podés, obviamente, la serie se usa para muchas cosas, como decía Juan, en lugar de tener el eje de abscisas en tiempo, los físicos la usan con el eje de abscisas en distancia, ¿sí? Y también, obviamente, podés trabajar con imágenes y todo lo que veamos acá se puede aplicar a imágenes. O sea, cuando nosotros veamos, por ejemplo, cómo efectuar de manera formal un filtro digital, que es un poco lo que les mostró Juan, o sea, tomar una estructura que, digamos, sea refractaria a cierto rango de frecuencias, y entonces te quedan o las frecuencias bajas, o las frecuencias medias, o las frecuencias altas. Con las imágenes se puede hacer lo mismo y hay lo interesante es ver el efecto, ¿no? que se genera cuando uno aplica todas estas técnicas. Pero por supuesto que sí, incluso vos podés ver, digamos, contenido espectral en términos de las imágenes y vas a ver, digamos, que cuando hay variaciones más rápidas, no es lo mismo que pase un píxel de blanco a negro, que pase de blanco a grisáceo, y entonces eso implica variaciones menos rápidas, o sea, hay toda una reinterpretación en las imágenes que es muy, muy interesante. Si obviamente no podemos darlo, un curso de imágenes es otra cosa. Había una electiva, creo, no recuerdo si sigue estando, pero partiendo de la base, conceptualmente es tal cual, ¿sí? O sea, sí se puede aplicar y uno puede aplicar filtros, por ejemplo, si vos querés hacer un suavizado en términos de la imagen, cuando vos ves que, por ejemplo, hay variaciones muy bruscas y de repente vos querés suavizar eso como si le pasaras una pátina, bueno, eso puede ser un filtro pasabajos del mismo tenor que el que le aplicó Juan al electro, del mismo tipo, ¿sí? Y aparte lo interesante, fíjate que acá en el ASUPEN estoy utilizando, multiplico la función por el coseno, después el año que viene vamos a multiplicar por un exponencial, pero aparte exponencial vos puedes agarrar un núcleo a otra función y empezar a multiplicar por otras funciones o otros núcleos que serían lo que se llaman imágenes núcleos. Esos núcleos, depende de la forma que tenga esos núcleos, cualquier valor de píxeles vas a tener, vas a aplicar una especie de un filtro u otro filtrado. O sea, más bien se trabaja así con las imágenes. Le aplicas un rectángulo con distintos valores que usa como si fuese un núcleo. Lo que estamos viendo Sí, acá multiplicado por coseno, bueno, allá en imágenes más bien se habla de núcleos y bueno, también hay transformadas y demás. Así que sí, 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 con lo de la los respuesta es núcleos, sí. con lo de los núcleos he trabajado y sí, ahora que me lo dicen, sí, es un filtro pasa abajo, claro, Claro, está bien. Sí, sí. Pero Gracias. bueno, lo vamos a ir viendo. sí, totalmente. Sí, todo, está bueno que si tienen este tipo de aplicaciones, las traigan, pregunten, y quizás si quieren implementar algo chiquito puedan hacerlo, o sea, tómense la libertad cuando tenemos algún TP o alguna cuestión, sobre todo el año que viene, donde quizás hagamos algo a fin de año, ojalá podamos hacerlo más del modo presencial como lo veníamos haciendo años anteriores, pero si tienen alguna aplicación que verdaderamente les interese y los motive, tráiganla y bueno, la trabajamos para adaptarla, obviamente, a las cosas que vemos acá. Es un poco la idea. Bueno, ahora que dije una palabra filtros, ya deja de ser prohibida. Empezamos a hablar un poco de lo que es filtro. Esto es lo que estoy armando acá, un filtro para abajo. ¿Sí? Dijimos que 2000 para abajo reconstruye las frecuencias y 2000 para arriba no las tiene en cuenta. ¿Sí? Digamos, este es el inicio de lo que sería un filtro. Y este es filtro más abajo, pero no, lo vamos a ir viendo de a poco, si no, no queremos marearlo con mucho. Bueno, ahora sí tenemos que empezar a trabajar con integrales y con otros temas para que puedan resolver la tarea.
nosotros, dada esta, acá voy a hacer ejercicios parecidos a la tarea. Después, cuando hagan la tarea, son cortitas, así que vamos a dar pequeños tips para que puedan hacer la tarea. Acá les voy a dar un ejercicio parecido. Acá tenemos una señal triángulo por invertida, ¿sí? Apuntando a la izquierda. Vamos a empezar a marcar. Esta señal, ¿usted qué le parece? ¿Que es par, impar o ninguna de las dos? ¿Quién se anima a contestarme? Acá tenemos el 0. Y acá tenemos el 0. En realidad no es una función ni par ni tampoco par. Ninguna de las dos. Pero ¿qué pasa si le sumamos una pequeña continua? Un valor de continua. Nosotros vamos a graficarla. Si es la función de arriba, me quedo un poco torcido. ¿Qué pasa si a la función de arriba le sumamos una continua con una continua negativa? O le restamos una continua. ¿Cómo nos va a quedar la función de arriba? Va a ser queda bastante fea. Pero si le sumamos una continua, termina siendo una función impar. ¿Sí? Va a ser así. Ahí está. Me queda un poco mejor. Acá tenemos el 0 y acá tenemos 0,5. Entonces, ¿qué difiere una señal de otra? Que de una señal a otra sumamos una continua negativa. Entonces, esto podría decirse que sumando una continua pasa a ser una función impar. Pero bueno, ¿qué pasa si sumamos una continua? Va a cambiar este valor, ¿sí? Pero todos los demás valores se van a mantener. Porque yo al sumar continua, lo que va a cambiar es el valor a sub 0. Entonces no me va a afectar el comportamiento de los a sub n ni los b sub n. Entonces yo puedo considerar esta función que no es par ni tampoco impar, puedo decir que sumando una continua termina siendo una función impar. Bueno, vamos a analizar qué pasa con una función impar. Si nosotros tenemos una función par con periódica entre 0, tenemos una función impar periódica entre 0, calculamos la integral entre 0, nos da 0. ¿Sí? Par por impar integral nos da 0. Digamos otra forma de acordarse cómo son cuando da 0. Entonces, los coeficientes a sub n son estos de acá, el coseno que es una función. ¿Cómo es el coseno? Es una función par. Si f de t es impar, esto me va a dar 0. Entonces pude deducir de otra manera que los a sub n van a ser igual a 0. Entonces, a sub n igual a 0, excepto en a0. ¿Sí? Otra forma de deducir, bueno, par, el coseno que es par por f de t es impar me da la integral a sub n me da 0. Entonces, para una pregunta rápida en el examen, bueno, ¿cuándo a sub n va a 0? Bueno, ver si f de t impar. Y bueno, y con los b sub n pueden hacer la misma deducción. Par por impar, la integral da 0. Y bueno, tenemos acá a sub 0, calcular los valores, y descubrimos a n igual a 0. Entonces, tenemos que hacer menos cuentas. Bueno, acá tenemos un ejemplo de integral. Obviamente, ¿qué es lo que pasa cuando resuelven integrales? Si lo resuelven por primera vez, generalmente se equivocan con las cuentas, ¿sí? Acá, no sé, por ejemplo, arrancamos de 0 a 4 y sin querer, ustedes, bueno, T0 igual a 4. Muchas veces al hacer las cuentas ponen T0, 2pi sobre omega 0, y acá se olvidan del 2 o se olvidan del pi, y da todas las cuentas mal, ¿sí? Son errores típicos que se cometen. Entonces tengo que analizar solamente un periodo. ¿Qué periodo? El que ustedes quieran. O sea, pueden arrancar, vamos a la slide anterior. Es importante, bueno, terminar el periodo para hacer menos cuentas. O sea, ¿dónde van a estar los límites de la integral? Acá puedo arrancar de 0 hasta 4, es decir, que tengo un periodo.
Si alguien quiere complicarse, podría decir, bueno, yo podría analizar integral desde acá hasta acá con un periodo, pero se van a complicar mucho sin sentido, el doble de cuentas. Entonces, bueno, fíjense bien dónde tienen que empezar. En este caso es bien sencillo. Otros casos, analicen bien dónde plantear los límites. Entonces, bueno, la función vale esto, es una recta, ¿sí? La función anterior. Calculamos la integral, simplemente acá no hay nada raro. Después van a llegar a esta expresión. ¿Sí? Esta expresión, ¿qué es lo que tienen que darse cuenta? Tenemos solamente un seno de 0 a 4. ¿Y qué periodo tenemos de la señal? 4 también, de 0 a 4. Entonces, un seno en un periodo, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Sí? Entonces, esta integral va a 0. Un seno en un periodo da 0. La integral de un seno en un periodo me da 0. Entonces, esto eliminamos. Tienen que darse cuenta y después no van a cometer errores, a veces si le dan las cuentas mal. Entonces, esto da 0. Obviamente, tenemos acá, vamos a tener un t por un seno, usamos tabla de integrales. Y bueno, t por 0, nos quedan estas dos sumatorias. Muchas veces acá se olvidan poner al cuadrado, le dan todas las cuentas mal. ¿Sí? Si se olvidan. Entonces, tienen que resolver por lo menos 2 o 3 integrales para no equivocarse en las cuentas. Y acá, por ejemplo, también ponemos omega 0, se olvidan capaz pi sobre 2, se olvidan poner el 2, y son, digamos, errores bastante típicos. De la única manera, resolver un par de integrales. Y obviamente pueden usar tabla de integrales. Esto es lo que estamos hablando, bueno, resolver la serie de Fourier mediante integrales, calcular los coeficientes de la serie. Después, cuando ustedes hagan la serie de Fourier, muchas veces le van a dar términos como este, coseno de n2pi, tienen que darse cuenta, bueno, ¿cómo puedo simplificar esto? Coseno de n2pi vale 1. Bueno, ¿cómo pueden darse cuenta? Pueden armar una tabla, coseno log npi, arman una tabla y esto va a dar 0, 1, 2, siempre le va a dar 1. Entonces, esto lo reemplaza por un 1. Le va a quedar todo mucho más simple. Esto va a ser un 1. Tienen que darse cuenta de esas pequeñas cosas. ¿Sí? Y muchas veces le quedan así cosas para simplificar, y si que todo esto se simplifica y demás. Entonces, esto le va a dar menos n sobre pi. Es muy común que tengan un error de cuentas. De única manera, bueno, practicar y bueno, ver que llegan bien los resultados. Sí, en este caso, perdón Juan que te interrumpa, es importante que obviamente todos los ejercicios, o sea, es muy sistemático todo, ¿sí? Porque tienen que hacer una integral, en algunos casos pueden aplicar partes, en otro caso no, es raro, pero bueno, por lo general usamos tabla de manera directa, o sea, usar tabla en muchos sentidos, que pueden usar la tabla de integrales y resolver, pero tienen que ser muy metódicos a la hora de hacer. Fíjense cómo Juan va resolviendo todo pasito a pasito, y obviamente hace los reemplazos necesarios. Después uno va viendo, como mostró Juan recién, que surgen algunas expresiones que pueden ser reemplazadas por determinados valores, como por ejemplo el coseno de n2pi. ¿Sí? El coseno de n2pi siempre da 1, entonces en lugar de poner coseno de n2pi, ponemos 1, y así vamos simplificando ciertas cuestiones para finalmente obtener el resultado que corresponde. Acuérdense que estamos calculando las amplitudes que acompañan a los senos y a los cosenos, ¿sí? Y le vamos a ir dando valores a n que van a estar relacionados obviamente con el múltiplo de frecuencia que le corresponde, ¿sí? Así que si n vale 1 es la frecuencia fundamental, si n vale 2 es 2 omega 0, o sea el doble de la fundamental, si n vale 3 corresponde al coseno, o en este caso el seno, que es el triple de la fundamental, o sea, seno de 3 omega 0t. Hay que conformar la serie y está bueno que después ustedes en MATLAB puedan ir sumando pequeñas partes de la serie para ver si eso converge a la señal. Más allá de que tengan, obviamente, las funciones hechas en MATLAB para sintetizar señales y para calcular los coeficientes, a veces está bueno sumar 2 o 3, ¿sí? Y armarse la serie para ver que llegaron, digamos, a una expresión que tiene sentido. Lo mismo acá, como les está mostrando ahora lo dejo a Juan, con el coseno de npi, ¿sí? Cómo saber por cuánto reemplazarlo. Esto, digamos, no es que si no lo hacen esté mal, pero sirve mucho para
simplificar el contenido, digamos, o sea, o la expresión de los coeficientes. Exactamente. Bueno, acá como vi en la tabla ponen coseno de NPi y ven a qué es equivalente. También podría ser coseno de NPi sobre 2 o distintas alternativas o un seno. Traten también, bueno, en lo posible, traten de simplificar las expresiones. Después, bueno, tenemos un ejercicio, también habían, dentro de la teoría, había, ¿qué pasa si tenemos las funciones un cosenos y senos? Así, 2 cosenos de 5t menos seno de 2t. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo llamo la serie de Fourier? Bueno, podemos hallar la serie de Fourier, como dice acá, sin utilizar la fórmula integral. Entonces, vamos por partes. Para acá que tenemos omega 0,1, 5. Omega 0,2 es 2, lo ponemos acá, es 5 y 2. Máximo común divisor, deducimos que omega 0 vale 1 radian sobre segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar mi función original, que lo da el enunciado, vamos a compararlo con la serie de Fourier. ¿Sí? Simplemente comparar fórmulas, nada más que eso. Entonces, si comparamos una fórmula con otra, voy a cambiar de lápiz, entre esta fórmula y esta. ¿Cuánto vale a 0 sobre 2? Acá sería lo mismo como decir más 0, o sea, a 0 sobre 2 vale 0, lo simplifico. Acá tenemos suma 2 cosenos menos 2 senos y sumatoria. Entonces quiere decir que tenemos cosenos y tenemos senos, pero solo tenemos un término de coseno y un término de seno. Bueno, aquí voy a limpiar un poco. Entonces, no hace falta que yo haga infinitos términos, n igual 1, 2, 3 hasta infinito. ¿Qué pasa si yo hago una sumatoria en 5? O sea, solamente tomo 5 y tomo los cosenos. Tomo solamente 2, tomo los senos. Eso me va a llevar a que esta sumatoria se va a terminar en esta ecuación, en la ecuación de abajo. Voy a remarcarla. Entonces, esa sumatoria, que es la serie de Fourier, la fui simplificando. En vez de poner infinitos términos, solamente acá puse 5 y acá puse 2. ¿Sí? No necesito los infinitos términos porque todos valen 0, excepto n igual a 5, n igual a 2. Entonces al final me queda la expresión que era la sumatoria, me queda así. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a comparar una función con otra. Si partimos del enunciado, acá dice 2 por coseno 5t. Y acá que tenemos, entonces, a 5 ¿cuánto vale? Vale 2. Y si tenemos menos seno de 2t, B2 ¿cuánto vale? Menos 1. Esa es un poco la deducción que tenemos que sacar. Simplemente comparando la serie de Fourier con la función original. Este caso, bueno, esto lo podemos hacer acá porque simplemente la función original son sumas de senos y cosenos bien simples. Y podemos deducir los valores de A5 vale 2, B2 vale menos 1. Todos los otros valores valen 0. B sub 3, B sub 4, B sub 5, todo vale 0. Y omega 0 vale 1 radian sobre segundo. Entonces, bueno, otra forma, en casos especiales que tenemos en el coseno, tenemos que trabajar de esta manera, ¿sí? No hace falta calcular la integral. Son, digamos, ejercicios especiales que tenemos acá. Ahora acá, bueno, tenemos esta función y hallar su espectro. Vamos a remarcarla. Esto, digamos, bien sencillo, tenemos que hallar su espectro. ¿Qué podemos hacer? Empezar a hacer la integral, pero dijimos, bueno, en vez de integral, en estos casos especiales podemos compararla con la serie de Fourier. Y que no vamos a dar cuenta, que acá tenemos una frecuencia de 1000 y acá una frecuencia de 3000. Entonces directamente podemos graficar en forma aproximada su espectro. ¿Qué pasa si graficamos su espectro? ¿Ves? Este sería el eje. Acá, bueno, rápidamente me puedo dar cuenta que tenemos una frecuencia
una frecuencia en 1000, ¿sí? Y otra frecuencia en 3000 con negativa. Si tomamos como, si no tomamos módulo, acá tendríamos otra frecuencia en 3000. Pero además, bueno, tenemos en menos 1000 y menos 3000. Justamente coseno tenemos más menos 3000. Pero si, bueno, nosotros si calculo, esto serían las frecuencias, las amplitudes. Entonces rápidamente tenemos una idea de cómo es el espectro, con frecuencias negativas y positivas. Bueno, ¿qué es lo que hace la serie trigonométrica? Bueno, en la serie trigonométrica tenemos estos vectores que solamente tenemos n positivos. Tenemos una sumatoria n igual a 1 hasta infinito. Bueno, acá vamos a tener solamente positivos. Y 3000. Pero bueno, rápidamente nos dimos cuenta cuánto vale, rápidamente hallamos su espectro. Ahora sí, bueno, pasamos a la consigna. No sé si sigo un poquito más, Leandro, o hacemos recreo. Bueno, pues explica un poquito. No se me activa el micrófono, perdón. No sé, después Sí. tenemos esta consigna y después con Esteban tenemos algo más, ¿no? Y Bien, un poquito de MATLAB, pero no mucho. Bueno, si quieren hacemos el recreo ahora, que son las 8:05, y después seguimos, porque tuvimos bastante movimiento. Vemos la consigna y cerramos con MATLAB. Después hacemos el Kahoot al final. Perfecto. Bueno, son y 5, volvemos y cuarto. ¿Les parece? Perfecto. Dale. Bueno, buenas noches nuevamente a todos. Ahora continuamos con la consigna de la práctica. Tenemos solamente una consigna. Acá tenemos dos señales distintas. Tenemos una señal a la izquierda, otra a la derecha. Pide, bueno, mediante MATLAB sintetizar las siguientes expresiones. Calcular A n y B sub n, tenga que hacerlo en forma analítica, y después pasar esos coeficientes a MATLAB. Esto lo vamos a hacer mediante un lazo for, ¿sí? No como hicimos al principio de la clase, sino tiene que hacer un lazo for, que bueno, eso se lo va a mostrar Esteban mediante MATLAB. Yo voy a ver un poco la parte analítica. Lo bueno de este ejercicio le da la respuesta a lo que da la serie. Igualmente ustedes calculan las integrales, ¿sí? O sea, mínimamente en la materia tienen que resolver 2 o 3 integrales de lo que es la serie de Fourier trigonométrica. O sea, sí o sí resuelven varias integrales. ¿Para qué? Para después para no tener errores de cuentas. Siempre que hagan la primera integral van a tener errores de cuentas. Después, cuando hagan la segunda o tercera, van a empezar a mejorar y tener menos errores de cuentas. Y obviamente comparan lo que da la integral con el resultado. Este es el resultado. Tenemos dos formas de hacerlo, una con integral y otra sin integral. Ustedes tienen que hacerlo de las dos formas. La primera, que es sin integral, bueno, tomamos esta señal, que lo que nos da la respuesta al enunciado. Fíjense, acá el enunciado nos dice pi menos 2 seno de t más 2 seno de t sobre 2. Esto que es la serie Fourier desarrollada. Este es x1. Muchas veces no se da esta respuesta. En este ejercicio sí se dio. Bueno, vamos a tratar de utilizarlo y sacarle provecho para entender qué es la serie Fourier. Entonces, por enunciado, tenemos esta señal. ¿Sí? Nosotros, bueno, ya como saben señales, podemos saber que T0 vale, calcular T0, que es 2pi, ¿sí? Y tenemos esta primera señal. ¿Qué vamos a hacer? Compararlo con la serie trigonométrica de Fourier. Vamos a comparar con toda la serie. ¿Qué es lo que ven de especial? Acá, en la función original, no tenemos cosenos. Entonces, a esta sumatoria directamente le tachamos los cosenos. ¿Sí? Nos va a quedar una sumatoria sin cosenos. Esa primera simplificación. ¿Qué otra conclusión podemos sacar? Podemos agarrar y decir cuánto vale
O sea, una pregunta así bien rápida de multiple choice. ¿Cuánto vale A0? Si este es el término continuo, comparamos con este, entonces vamos a decir que A0 sobre 2 igual a pi. Entonces, obviamente, A0 es igual a 2 por pi. Muchas veces se equivocan, bueno, se olvidan de este 2 y dan las cuentas mal. Entonces, A0 igual a 2 pi y no tengo que calcular la integral. Vamos a seguir sacando conclusiones sin hacer la integral. Bueno, otra conclusión, bueno, ¿qué pasa si empezamos a desarrollar esto de acá, que es una sumatoria, la desarrollamos entre 1 hasta infinito? Bueno, vamos a tomar solamente 3 términos, esto queda igual, y esta sumatoria va a quedar b sub 1 por seno de 1 omega 0t, es esto de acá, b1 seno 1 omega 0t, más b2 seno de 2, y así, más b3, y así. Entonces, esta sumatoria desarrollamos 3 términos. Bueno, ¿para qué hacemos eso? Para descubrir cuánto vale los b sub n. Entonces, llegamos a este desarrollo, estos son los el b sub 1, b sub 2, y comparamos con la función del enunciado. Esta es la función del enunciado. Comparamos estas dos. Entonces, bueno, es esta de acá con esta. A0 sobre 2 vale pi, B1 vale menos 2 sobre 1, ¿sí? B1 igual menos 2 sobre 1. B2, ¿cuánto vale? Menos 2 menos 2 sobre 2. B3, ¿cuánto vale? Menos 2 sobre 3. Ahí van a ver que algo está coincidiendo. Acá tengo un 1, acá un 1, un 2, un 2, un 3, un 3. Entonces, van a poder deducir que B sub n vale menos 2 sobre n. ¿Esto por qué podemos deducirlo? Porque el enunciado nos dio la respuesta, ¿sí? Entonces no tuvimos que hacer la integral. Igualmente en este caso dice, bueno, hagan la integral igual, pero sepan que otro ejercicio podría pedirle, bueno, deducir sin hacer la integral. Acá lo hicimos sin hacer la integral. Entonces, ¿qué otra conclusión podemos sacar? Que los A sub n valen 0, ¿sí? Como vimos antes. Esta función, ¿qué pasa si le sumamos una continua negativa? No, o sea, la desplazamos por abajo, esto nos da una función impar. Y eso va a llevar a que la sub n valen 0. Entonces, en base a eso, ya tenemos todos los coeficientes. A sub n vale 0, bn y a 0, 2pi. ¿Sí? Ahora, suponiéndose que el enunciado diga resolver utilizando la integral. Bueno, vamos a utilizar la integral. Que lo que tenemos a sub n es está dado por esta fórmula, que esto que es coseno es un par, y f de t, o sea, podemos convertirla en impar. Entonces, ¿qué quiere decir? Impar por par, la integral en un periodo me da 0. Entonces, a sub n vale en 0. Y después, bueno, b sub n tenemos esta integral. Esta integral, como dijimos, bueno, mínimamente tienen que resolver algunas integrales. Así que resuelvan esta integral, ¿sí? Completen esta integral. Esto le va a dar 0 y b sub n calcula la integral. El resultado que da es este de acá. Menos 2 sobre n y a 0, 2pi. Si no le dan las cuentas, avísenos, lo revisamos, pero mínimamente traten de hacer algunas integrales. Vamos a la señal 2, que es la triangular. A la señal 2 también le da la respuesta. Dice que la serie de Fourier tiene que valer esto. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos agarrar y decir, vamos a analizar también esta función. ¿Sí? Vamos a decir que los términos, ¿estos qué términos son? Y este de acá por 4. ¿Qué términos son estos? ¿Los b sub Eran los n impares, ¿no? o más? O sea, son los términos impares. Los a sub n son. Los que están asociados Claro. con el coseno son los a sub n.
Y en esta función, ¿cuánto valen los senos? Acá. Los senos valen 0. Entonces A sub n va a tener un valor y los B sub n van a ser ceros. Bueno, eso lo deduje sabiendo esto, pero ¿qué pasa si miro la función? Esta es una función par. Una función par. Vamos a limpiar un poco. Esta es una función par, entonces, viendo la teoría y también pudiendo deducir como hicimos par por impar, o sea, esta es una función par, eso, eso no va a llevar a que B sub n vale 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Integral de una función par por una impar. ¿Sí? Nos da 0. Bueno, en este caso, si el seno que es impar, y esta función que es par, x es par. Entonces, par por impar me da 0, quiere decir que B sub n da 0. ¿Sí? Así que, entonces, bueno, cuando calculen, sin calcular la integral, ¿esto qué va a ser? El B sub B1 va a valer menos 4 sobre pi por 1 sobre 1 cuadrado. B sub 2, ¿cuánto va a valer? Hago la distributiva. Menos 4 sobre pi por 1 sobre 3 al cuadrado. ¿Sí? Después que voy a tener B sub 3, pero realmente algo está andando mal. Menos 4 sobre pi por 1 sobre 5 cuadrado, que es este 5 y este 3. Pero algo está mal, acá tengo un 3 y acá tengo un 2, acá tengo un 3 y tengo un 5. Bueno, realmente este término va a ser el B sub 3 y este va a ser el B sub 5. ¿Qué es lo que va a estar pasando? Va a estar pasando que los términos pares, los términos B sub 2 va a ser 0, B sub 4 va a ser 0, los términos pares van a ser 0, B sub 6 igual a 0, y así. Bueno, ¿cómo puedo representar todo eso? Perdón, Juan, no un detalle, nomás que se anulen los términos pares no es casual, es una característica que tiene la señal. Como vieron en las diapos, se llama simetría media onda. No es una cosa muy común, pero bueno, esas señales que si yo las desplazo medio periodo, encuentro la señal invertida, van a generar la desaparición de los términos pares. Si no, bueno, será par, será impar, pero si además de esa simetría de ser par o impar, tiene una simetría que se denomina media onda, entonces, bueno, sucede que se anulan los términos pares. Así que, bueno, tengan eso en cuenta como posibilidad, ¿no? O sea, son cosas que pueden llegar a ocurrir. Pero siempre está bueno que, obviamente, como dice Juan, calculen los A sub n, calculen los B sub n, y después ven, si hay alguno que se anula, como en este caso, la propia expresión de los E sub n va a determinar eso. ¿Sí? O sea, no es que se tienen que dar cuenta que tiene tal tipo de simetría y entonces hacer algo adicional. No, o sea, por la característica propia que tiene la señal, va a ocurrir que los términos pares, en este caso, se anulen. Y listo. Sí. Bueno, en realidad acá corresponde, puse B, pero corresponde A. ¿Sí? A sub 2, A sub 4, A sub 6, los pares valen 0. Los B también valen 0, pero quería remarcar que los A sub pares valen 0. Y el A sub n va a valer este valor. Va a tomar este valor. Entonces, cuando ustedes calculen o sea, ¿se acuerdan que habíamos puesto nosotros A sub 1 igual menos 4 pi por 1 sobre 1 cuadrado? ¿Sí? Que esto sale de acá. Después tenemos el A sub 3 igual menos 4 sobre pi por 1 sobre 3 cuadrados. Entonces, ¿cómo hago para armar los A1, A3, A5? Yo tengo que decir, bueno, que en el medio los pares valen 0. Bueno, para representar que los pares valen 0, ¿qué pasa si pruebo con esto? Menos 1 a la n menos 1.
bueno, se van a dar cuenta que menos 1 a la n menos 1 va a dar, para n impar, me da menos 2. Para n par, da 0. ¿Sí? Entonces van a dar perfectos. ¿Sí? El A sub 1 me va a dar este valor, el A sub 3 va a este valor y demás. Pero en realidad, bueno, estoy partiendo un poco de la respuesta. ¿Sí? Yo sé que esto ustedes podrían agarrar y deducirlo. Podrían agarrar y deducir esta expresión. ¿En base a qué? En base a todos los A sub 1, en base a la sub 3, ¿sí? En base a la sub 5 y demás. Deducir que con esta expresión, con n, o sea, como dice acá, con n par vale 0 y n impar vale menos 2. O sea, n par vale 0, n impar vale menos 2. Siempre se cumple. Entonces, esta expresión vale esto. Entonces, una vez que conocemos esto, podemos ver si da bien el resultado. Esto lo ponemos en esta fórmula de A sub n, ¿sí? Y vemos cuánto da armando esta tablita. Entonces nosotros, bueno, como esto lo hicimos sin calcular la integral. Digamos, una expresión cuesta un poquito descubrirla, pero se puede descubrir sin hacer la integral. Ahora vamos a hacer lo mismo. También esto sirve para ver cuando nosotros hallemos el resultado, ver si esto realmente está bien. O sea, comparamos, damos un par de valores de n, agarramos esta tablita, y ver si lo que grafico en MATLAB es lo mismo que la parte analítica. ¿Sí? También nos sirve para entender cuánto valen los A sub n. Ahora bueno, vamos a pasar un poco, cuando ustedes resuelvan integrales van a poder tener distintas expresiones. Creo que Euler simplemente vieron la fórmula. Ustedes podrían usar Euler y empezar a decir, bueno, si phi vale 0, entonces coseno de 0 más j de seno vale 1. Si phi vale pi, coseno de pi más j seno de pi, ven cuánto vale y así. Ver cuánto vale cada cosa. N igual a 1, entonces para ángulo pi vale menos 1 y demás. O podrían hacer este pequeño dibujo. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si nosotros, repasando, bueno, así básico ¿qué pasa si nosotros tenemos un vector así y acá tenemos un 1? Y esto phi igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale? Esto sería, me estoy adelantando un poco, esto sería z igual a 1 cuando el ángulo phi igual a 0. ¿Sí? Y así podría analizar distintos valores. Acá tenemos phi igual a pi. Esto nos va a dar que el valor que toma este vector es menos 1. ¿Sí? Y así podría ir graficando distintos ángulos. Fíjense, acá grafiqué ángulo igual a pi. Ángulo igual a 0, podría graficar un ángulo así, 1,5 pi y demás. Pero otra forma de trabajar, o sea, esto lo veremos más adelante, otra forma de trabajar es simplemente armar una tablita, como hicimos al principio de la práctica. ¿Sí? Entonces podemos ir probando distintos valores. Bueno, a ver, ¿cuánto vale coseno de n pi? Bueno, armamos una tabla, n igual a 0, 1, 2, y nos damos cuenta que vale 1 menos 1, 1 menos 1. ¿Qué pasa si probamos con menos 1 a la n? A ver si da... Acá se cumple, estos son iguales, estos son iguales, son iguales. Entonces, mediante la tablita podemos decir que coseno n pi igual menos 1 a la n. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos menos 1 a la n más 1? ¿Sí? No va a cambiar el signo, va a ser otra cosa, pero son distintas variantes que podemos ir probando para ver a qué equivale, no sé, coseno n pi, ¿sí? O seno n pi, o distintos valores. Entonces, mediante esta tablita nosotros descubrimos cuánto vale coseno de n pi. Y también podemos descubrir cuánto vale coseno de 2n pi, coseno de n pi sobre 2, simplemente con esta tablita. Eso porque, bueno, cuando ustedes resuelvan integrales van a aparecer así términos como este. Por ejemplo, seno de n pi siempre vale 0, seno de 2pi, bueno, un poco obvio, siempre vale 0, y probar distintas funciones.
Bueno, vamos con la señal 2. Usted también que dijimos que tienen que resolver integrales, mínimamente 3 integrales. Entonces van a obtener A sub n, los valores de A sub n. Y fíjense que nosotros dijimos en clase, en el medio de la resolución van a tener coseno de NPi. Bueno, coseno de NPi vale -1 a la n. ¿Por qué? Bueno, por la tablita que hicimos. Entonces, cuando resuelvan la integral de esta función, obviamente tomen solamente un periodo. Este va a ser el resultado. ¿Qué periodo van a tomar ustedes? ¿El más simple o el más complicado? O sea, tienen que tomar un periodo y ver dónde empieza y dónde termina. ¿Qué quiere decir tomar un periodo? Vamos a armar la integral. Nosotros tenemos la integral A sub n. A sub n que es igual 2 sobre T0 por integral. ¿Y dónde tomo los límites de la integral? Para este caso. Un error típico, no error típico, sino complicar las cuentas sería de 0 a 2pi. ¿Sí? Entonces, de 0 a 2pi se van a complicar mucho las cuentas. ¿Por qué? Porque acá, bueno, acá va a ser simple, va a ser una recta t, y acá voy a tener una recta y le tengo que restar una constante. Entonces va a ser más complicado. ¿Qué pasa si me voy a tomar entre 0 y 2pi? Para simplificar cuentas, agarro y tomo, vamos a limpiar un poco. ¿Qué pasa si tomamos a n igual 2 sobre t0, integral entre menos pi y pi? Entonces voy a tener que tomar una integral y acá la función. Entonces voy a tener un tramo donde la función vale esto y otro tramo donde la función vale esto. Voy a tener dos integrales. Esto va a ser igual 2 sobre t0 por la integral entre menos pi, lo que va a la integral hasta 0, más la integral entre 0 y pi. De esta manera se van a simplificar un poco las cuentas. Acá cuánto vale la función t por, bueno, el coseno, lo que corresponde. Acá cuánto vale la función, ¿cuánto vale la función acá? Menos t por coseno. Son pequeños tics que, bueno, esto le va a ayudar mucho a hacer menos cuentas, ¿sí? Si no, se van a complicar con las cuentas, y cuando se complican con las cuentas, es más probable que tengan errores. Bueno, la parte de MATLAB la va a mostrar acá Esteban. Y bueno, usted cuando grafican, obviamente, la frecuencia tiene que estar en Hertz, ¿sí? Está acá en el resultado, por la frecuencia en Hertz. Si ustedes grafican sin módulo, le va a quedar así valores negativos para la primera función. Y en la segunda función le va a quedar así de esta manera. Así que, bueno, acá no sé si tienen dudas, quieren preguntar algo, si no pasan con Esteban. Simplemente le pasé pequeños tips, bueno, cuándo darse cuenta, cuándo la función es par, impar, si le puedo restar una constante o no, y si pequeños tips para no equivocarse con las cuentas y demás. Y cómo deducir sin hacer la integral, haciendo la integral. Bueno, usted tiene que hacer la integral, pero puede un ejercicio sin hacer la integral, deducir los coeficientes, como vimos recién. Es decir, no sé quién estaba por decir algo. ¿Quién va? No, Juan, yo, pero por favor, decí. Ahorita, bueno, acá terminamos. No sé si hay preguntas, si no le paso el mando a Esteban. Dale, Entonces, pasamos. Así después bueno, cerramos con Pablo. Y... Bárbaro. Comparto la pantalla entonces. Dale. Muy bien. Ahí se ve, ¿no? Bien. Sí. Gracias. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer la parte de MATLAB de esta consigna, ¿sí? Que nos pedía identificar coeficientes A sub n y Bn. Vamos a mirar esta expresión, ¿sí? Vamos a agarrar la señal triangular y bueno, resolvamos. Primero que nada tenemos que graficar la señal triangular, ¿sí? Entonces, por suerte, tenemos algo resuelto. Si hacemos help triangular,
nos va a dar este material para leer sobre cómo usar esta función triangular que nos genera una señal triangular periódica. Es justo lo que necesitamos. Entonces, fíjense, la usamos de esta forma. ¿Sí? Entonces vamos a hacer... vamos a darle el periodo que nosotros queremos que tenga nuestra señal, que si nos fijamos acá rapidito, fíjense que va de 0 a 2pi y se repite, entonces podemos decir que tenemos un periodo de 2pi, ¿sí? ¿Cuántos ciclos queremos de nuestra señal? Bueno, acá si, no sé, si queremos graficar 5, podemos darle este valor, ¿sí? Y el paso temporal lo podemos definir como siempre un valor más o menos sensato. Y esta señal nos va a devolver, esta función nos va a devolver la señal f de t con los valores de la función y el vector de tiempos t. ¿Sí? Entonces acá lo que podemos hacer es, en una figura, podemos hacer un plot. Vamos a adelantarnos a algo que vamos a hacer después, entonces vamos a hacer un subplot, en realidad. Y hacemos el plot de t y f de t. ¿Sí? Fíjense que comienza desde tiempo igual 0, ¿sí? Tal vez nosotros querramos hacer como está en este gráfico y que comience desde tiempos negativos. Si se toman un momento para leer este help, pueden ver que hay un parámetro, el cuarto, que es opcional, que por default la señal comienza en 0, pero si le pasamos alguna otra de estas opciones va a comenzar en valores de tiempo negativos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a pasarle esto, que es comienzan negativos y si es impar la cantidad de ciclos, hay un ciclo más en los negativos. Entonces fíjense que ahora tenemos 3 ciclos en t menor que 0 y 2 ciclos en t mayor que 0. Bueno, esto es para poder visualizar la señal, pero eso no es lo que nos incumbe en este momento con respecto a esta consigna. Si podemos mirar un cachito, lo que tenemos que hacer nosotros es, mirando esta expresión, identificar los coeficientes. Acá podemos ver cuál es el A sub 0 de esta expresión. Sobre 2pi, 2. puede ser. Pi sobre 2, Ah, exactamente. Y sobre 2 está bien. Ese será sub O sea, 0 sobre 2. el A sub 0 sobre 2, sí. Muy bien lo que dijeron, porque pi es el A sub 0, y recuerden que en la expresión de la serie trigonométrica, que nosotros la abreviamos STF, el primer término es A sub 0 sobre 2. ¿Sí? Entonces, por eso el A sub 0 es pi, y A sub 0 sobre 2 es el... ¿Qué representa el A sub 0 sobre 2 con lo que vimos en la teoría? La componente constante. Claro, el valor medio, ¿no? Dicho de otra forma. Bueno, ya identificamos el A sub 0, es el pi. Perfecto. Entonces, ahora, fíjense, nosotros tenemos solo términos coseno, no hay términos seno. Entonces, ¿qué nos dice sobre los b sub n? Recuerden que los b sub n son los coeficientes que multiplican a los términos seno. Exactamente. Como no tenemos seno, los b sub n son 0. Muy bien. Y los a sub n los podemos encontrar a partir de esta expresión, sí, ¿no? Los estamos viendo. Primero que nada, fíjense que están multiplicados por una constante, que es 4 sobre pi, ¿sí? Y después cada término coseno, fíjense que, recuerden que las frecuencias angulares de los cosenos son múltiplos de la frecuencia fundamental omega 0, ¿sí? Entonces n omega 0 es lo que multiplica a t. Entonces, en este primer caso, n omega 0 vale 1, ¿sí? En este segundo caso, n omega 0 vale 3. Ahora, ¿cuál es el omega 0 de esta señal? Si sabemos que es 2pi sobre el período. Esto en realidad ya lo vimos recién con Juan. 1, exactamente. Perfecto. Entonces,
el omega 0 es 1, entonces acá estamos multiplicando, n vale 1, acá n vale 3, acá n vale 5, ¿sí? Estamos quedándonos con armónicas que son, digamos, los múltiplos impares, ¿sí? De la frecuencia fundamental, ¿sí? 1, 3, 5, y lo que vemos en el denominador son ese mismo múltiplo, digamos, impar, 1, 3, 5, 7, 9, 11, por eso los puntos suspensivos, pero multiplicado al cuadrado, ¿sí? Entonces ahí ya encontramos una forma genérica de escribir los A sub n, ¿sí? Primero que nada, definamos la cantidad de armónicas que nosotros queremos tener, ¿sí? Armónicas, ¿por qué me refiero con armónicas? Reformulo la pregunta, ¿estoy incluyendo o no estoy incluyendo al valor medio? Si digo que las armónicas son los múltiplos de la frecuencia fundamental. Y si contás a 0, sí, si no, no. Claro, bueno, en principio no lo contamos, entonces decimos que las armónicas son propiamente dicho los múltiplos de la fundamental y no el valor medio, ¿sí? Entonces quiero tener 10 múltiplos de la fundamental. O bueno, sí, bueno, vamos con él. Y entonces voy a tener un vector que va a ir de 1 a 10, ¿sí? Entonces, para definir el A sub n, primero habíamos dicho que teníamos menos 4 sobre pi, ¿ok? Y después, ¿qué habíamos dicho? Que teníamos algo sobre n al cuadrado, ¿sí? O sea, fíjense que abajo tenemos el múltiplo en sí, pero ¿qué pasa? Ese n iba solo en números impares, ¿no? Entonces, para generar números impares podemos hacer 2 por n menos 1. Fíjense, cuando n vale 1, nos queda 2 menos 1, 1. Cuando n vale 2, nos va a quedar 3. Cuando n vale 3, nos va a quedar 5. ¿Sí? Esta es una forma de quedarnos con los números impares. Ok, eso por un lado. Ahora, fíjense, acá hay un error en la notación, porque recuerden que n es un vector, ¿sí? Entonces, por eso cuando hacemos 1 sobre algo que es un vector, tenemos que aplicar el operador punto, ¿sí? Punto de división. ¿Estamos bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Perfecto. Bien, entonces, corramos esto un momento y veamos los A sub n que nos quedaron. Fíjense que, bueno, tenemos los valores, ¿no? Para hacer una verificación rápida, me voy a dar la licencia de multiplicar por la constante, ese punto ahí está además, aparte, y lo voy a comentar. Así me estoy quedando solamente, me quedo solamente con lo que sería lo que está dentro de los paréntesis, ¿sí? 1 sobre este número. Entonces, fíjense, si nosotros vamos acá al command window, clc, sí, A sub n, fíjense que nos dan 1, 0.33, 0.2, etc. Y eso corresponde, por ejemplo, a 1 sobre... disculpen. Esto no está elevado al cuadrado, ¿sí? Me estaba olvidando de eso. ¿Se dan cuenta? Me estaba quedando con los números impares, pero no estaba elevando Claro. al cuadrado acá, ¿sí? Hay que tener cuidado, estar atentos. Y volvamos a correr. Y fijémonos los A sub n. Fíjense que, bueno, veámoslos acá. Me gusta más verlos acá. Por ejemplo, 0,11. ¿Puede ser que 0,11 sea 1 sobre 3 al cuadrado? 0,11, perfecto. Y si yo hago 1 sobre 5 al cuadrado, 0,04. Bien, y si hago 1 sobre 7 al cuadrado, 0,0204. Bueno, en principio estamos generando bien lo que estamos viendo acá, ¿no? Ese es un chequeo rápido de locura. Digamos, si eso no da, bueno, tenemos que revisar cómo lo estuvimos expresando, ¿sí? Entonces, acá voy a volver a multiplicar por esa constante que era por menos 4 sobre pi.
Bueno, y ahora tenemos que generar la serie de Fourier, que es propiamente dicho la señal reconstruida en tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que, si nosotros tenemos los coeficientes, a partir de los coeficientes generar la función, tenemos que hacer el ciclo del for, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una sumatoria. Voy a iterar sobre una variable que sea índice, digamos que voy a iterar sobre los valores de n. Recuerden que n va de 1 al 10. Y lo que voy a hacer es llamar, por ejemplo, serie a lo que va a ser la sumatoria. Y esta sumatoria la voy a generar como la misma serie, ¿sí? Porque voy a sumar los valores anteriores. Por eso es importante explicitar que al principio serie valga 0. Y después voy a ir, esto es un acumulador, ¿sí? Voy sumando sobre el valor anterior. Y voy a sumar sobre los a sub n, ¿sí? Que generamos. Recuerden que los a sub n son 10 y son los valores impares. Entonces me voy a quedar con el a sub n1, el a sub n3, digamos. Recuerden que cada índice representa una sub n impar. Perdón, Esteban. Sí. En vez de empezarlo en 0, ¿no habría que empezar en a sub 0 sobre 2? Bueno, ¿Serie? eso sí, después, pero lo que vamos a hacer es después sumárselo. Vamos a hacer serie más a sub 0 sobre 2. Pero sí, podemos comenzarlo desde el principio, como estás diciendo, me parece perfecto. Lo podemos hacer. Gracias, Juan. Juan, ¿no? Sí. Sí, ¿por qué? Exactamente, a sub 0 sobre 2, que ese es el valor medio, el término independiente. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por, recuerden que acá tenemos que multiplicar por n omega 0, ¿sí? Omega 0 no lo habíamos definido, lo podemos definir como 2pi sobre t0, ya sabemos que nos va a dar 1, ¿sí? Y acá, con la salvedad de que el n tenía que ser solo los términos impares. Entonces podemos hacer, como hicimos antes para generar los impares, 2 por el índice menos 1, ¿sí? N omega 0, y acá multiplicamos por t. Bien, ahora, este vector t es el vector que yo uso para ver mi señal reconstruida, ¿sí? No tiene nada que ver con el vector de... O sea, fíjense que acá nosotros no reconstruimos un ciclo de la señal y no estamos usando el vector que me devolvió la función triangular en ningún momento. ¿Sí? Ingresamos analíticamente lo que son los coeficientes. Entonces, acá supongamos que queremos ver la señal desde 0 hasta, no sé, en paso de t, como hicimos antes, tantos ciclos de la señal como, no sé, inicialmente habíamos querido ver en triangular. ¿Sí? Bien. Y eso ahora lo tendríamos que plotear. Podemos hacer subplot 2, 1, 2 y hacemos plot t y serie, ¿sí? Esto es tiempo, ¿sí? Recuerden que siempre vale que tenemos que poner los X-label y demás. Una cosa antes de generar la señal en tiempo es que nosotros no vimos, todavía no visualizamos lo que son los coeficientes a sub n, ¿sí? que nosotros obtuvimos. Entonces, hagámoslo. Recuerden que estamos en una variable discreta. Siempre que hablamos de los a sub n, son múltiplos de la fundamental, es una variable discreta. Entonces, por eso vamos a usar stem y no plot, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo lo ploteamos? Bueno, queremos incluir el a sub 0 sobre 2, ¿sí? Entonces, incluyámoslo como un vector antes de los a sub n. Y, perdón, acá incluimos el 0 y incluimos propiamente dicho el coeficiente como antes de la sub n. Y acá en el eje X lo que queremos es los n's. Bien, nos pedía la consigna visualizar el eje de abscisas en hertz.
Por eso simplemente tenemos que ver el múltiplo en frecuencias, n por f. F lo definimos, no tenemos definido f, pero sabemos que es 1 sobre el período, ¿no? Entonces lo defino ahí arriba. Bien, acá para ser claro podemos poner un xlabel que sea que estamos viendo, disculpen, tengo un problema con el teclado de otro idioma, n por f y que estamos visualizando en Hertz, ¿sí? Y básicamente podemos poner un título de que lo que estamos viendo son los coeficientes a sub 0 y a sub n. Bárbaro. Vamos a ver si sale. Bueno, salió. Fíjense que más o menos pi sobre 2, ¿sí? Es la sub 0 sobre 2. Y que, bueno, tenemos efectivamente que son todos negativos, como habíamos visto. Recuerden que, disculpen, recuerden que son todos negativos porque multiplican por esa constante que es negativa. Bueno, y lo que nos faltaría acá entonces es graficar la señal reconstruida de esta forma que la generamos analíticamente. ¿Sí? Vamos a ver si arranca o no arranca. No arranca. Error de sintaxis. Error de sintaxis. Bueno, vamos a ver si lo podemos identificar. 2 por el índice por omega 0t. Esto es serie. Si alguno encuentra el errorcito me puede decir. ¿Qué pasa si hacemos a sub n en 1? Perfecto. Por el coseno de 2 por el índice menos 1. Por omega 0 por t. A ver. Me voy a... Syntax error. Esteban, ahí cuando definiste T, ahí arriba, de Sí. 0, de T, ciclos por T0, y de T, ¿qué le hiciste? ¿Lo dividiste? Disculpame, no te entendí. El dt, Ahí. sí. Sí. ¿Estás dividiendo? Este dt no, estoy restando, porque recuerden como empiezo desde 0, necesito perder esa primera muestra para ir Está bien. que sea Bueno. tanto tiempo. Bien, gracias. Déjenme un segundito, acá voy a chequear, acá que ya lo tengo hecho. A ver, que me confundí. Ahí en y de x igual n, 2 puntos le pusiste. Y de x Sí. igual n, for igual y de x igual n. y 2 puntos. Excelente, Juan, muchas gracias. Eso se me confunde a veces con otros lenguajes. Bueno, fíjense que ahora nuestra señal reconstruida, muchas gracias, Juan, no lo iba a ver, pero ni en 1.000.000 de años. Atentos a la sintaxis. Fíjense que nuestra señal reconstruida está yendo de 0 a 2pi, ¿sí? Esto es 6,28. Ahí lo podíamos ver con el cursor. Fíjense acá abajo a la izquierda. Estamos en 6.23, 6.32, más o menos, estamos bien. Y bueno, estamos reconstruyendo efectivamente los 5 ciclos de la señal que nosotros queríamos ver, y lo hicimos a partir de los coeficientes que nosotros obtuvimos mirando esta gráfica, ¿sí? O sea, esta señal, los incluimos analíticamente y los generamos generando la serie nosotros haciendo un for. Bien, ¿qué pasa si bajamos la cantidad de coeficientes la cantidad de armónicas a 3? ¿Sí? Fíjense que tenemos el A sub 0, que es el valor medio, y 3 armónicas. ¿Sí? ¿Qué pasa? La señal reconstruye bien, reconstruye mal. Fíjense que tiene más como una ondita, ¿no? Es un poco más ondulada. Pero igual reconstruye re bien esta señal. Igual reconstruye bastante bien, exactamente. Hay otras señales que les cuesta más. Claro, exactamente. Hay señales en donde se necesita mucho más coeficientes. Acá, por ejemplo, si ponemos 20 coeficientes, podemos ver que la señal es bastante buena. Cambiar de 20, por ejemplo, a 100, que es una locura, no nos va a tener una mejor visualización. ¿Sí?
Fíjense que, uy, lo cerré. Bueno, podemos correr este. Es lo mismo. Bueno, fíjense que el vector con el que nosotros, el vector t con el que reconstruimos la señal, lo inventamos nosotros y dijimos queremos que sea tantos ciclos, ¿sí? No es el vector con el que nosotros obtuvimos los A sub n. Ahora lo que quiero hacer es, esto es la forma, digamos, de verificar analíticamente y construir la serie a partir de los coeficientes. Pero podemos hacerlo usando el toolbox, ¿sí? ¿Lo hacemos usando el toolbox, les parece? ¿O mejor pasar directamente al Kahoot? ¿Cómo estamos de tiempo, Juan? ¿O Leandro? ¿Pablo? Acá, No, estoy yo, ok. Pablo tuvo por eso me pasó el Kahoot a mí, porque tuvo un imprevisto. Bueno. Espérate que, porque son ahora las 9. No sé si querés terminamos el Kahoot es rapidito, o vamos a intentar hacerlo rapidito, ¿sí? Si no, bueno, vamos a hacer un gran Kahoot la que viene si nos llegamos, ¿sí? Si se nos hace tarde, pero mejor que terminemos. O sea, no, tomate... Bueno, no, igual rapidito, nomás quería mostrarles cómo hacerlo analíticamente, digamos, de una. Usando el toolbox, ¿sí? Dale, Usando mejor. el toolbox. Y igual vamos a llegar a Kahoot, esto más de 10 minutos no creo. Bueno, fíjense, el toolbox nos da una función para calcular el A sub 0, los A sub n y los B sub n, ¿sí? Nos da funciones para calcular todos los coeficientes y nos provee otra función para después calcular la señal en tiempo a partir de esos coeficientes, que es la ISTF, ¿sí? Inversa, digamos, serie de Fourier, digamos. Tenemos esos nombres. Bueno, entonces podemos hacer, por ejemplo, help STF A sub 0 y vemos que nos pide vector de tiempo correspondiente a un ciclo de la señal. Esto lo dijo Juan, pero yo acá lo muestro y quiero hacer hincapié. Cuando usamos el toolbox tenemos que darle un ciclo de la señal y un vector de tiempo que corresponda a ese ciclo. Entonces vamos a tratar de generar un ciclo de la señal triangular, ¿sí? Podemos hacerlo, hagamos otro script, así nos queda prolijito. Vamos a pasar acá. Y esto. Perfecto. Generemos un ciclo de la señal. Sabemos que T0 es 2 por pi. Acá directamente podemos pasarle un ciclo nomás de la señal. Y sacamos el último argumento y va a comenzar desde 0, ¿sí? El opcional. Entonces acá podemos plotear figura 1. Hacemos subplot, como veníamos haciendo. T y f de t. Todo esto lo comentamos y veamos si esto hagámoslo consigna toolbox.m. Perfecto. Y bien, acá tenemos un ciclo de la señal, ¿sí? Perfecto. Esto es lo que nos está pidiendo el toolbox para trabajar. Entonces, trabajemos. Le pasamos el vector t, que corresponde a un ciclo de la señal, y el vector f de t, que es un ciclo de la señal. Perfecto. ¿Qué nos devuelve? Nos devuelve directamente el A sub 0. ¿Sí? Bien. Después podemos hacer help los A sub n y nos pide la cantidad de armónicas que nosotros queremos calcular y también lo mismo el vector de tiempos de un ciclo y el vector de valores de un ciclo de la señal. Entonces, ¿cuántas armónicas queremos? Bueno, queremos 10 armónicas. Por ejemplo, le pasamos n, t y f de t. Perfecto. Y A sub n, y el B sub n nos va a pedir lo mismo, ¿sí? Podemos hacer un copy-paste. Bien, y esto es A sub n, y esto es B sub n. ¿Y cómo reconstruimos la señal en tiempo? Bueno, hacemos help ISTF. Este tiene muchos argumentos, así que lo que voy a hacer es directamente copiar, ¿sí? Y que nos devuelve la serie, ¿sí? Perfecto. Le pasamos la cantidad de coeficientes. Ahora, fíjense acá hay un detalle. El t
Ahora no es el vector de tiempo que corresponde a un ciclo de la señal, sino que es el tiempo que nosotros querramos reconstruir de la señal. Si nosotros queremos un ciclo, entonces le vamos a pasar un t que vaya de 0 a 2pi, ¿sí? Pero si nosotros queremos 10 ciclos, vamos a pasarle un t, vamos a ver, t de serie, hagámoslo. Vamos desde 0 hasta, ¿cuántos ciclos queremos ver de la señal? ¿3 ciclos? Muy bien, 3 ciclos, ponemos. 3 ciclos por el periodo de la señal menos una muestra porque la perdemos contando el 0, para que no se repita la señal. Perfecto. Entonces, pasémosle t serie, porque nosotros queremos reconstruir esos sobre ese vector de tiempo. Luego pasamos el a sub 0, el a sub n, el b sub n, y lo que es el t0 de la señal en sí, periódica, que es 2pi. Bien. Y una vez que la reconstruimos, hagamos el subplot 3, 1, 3, pongamos, y hacemos t y serie. Y en el medio, quiero que hagamos un stem, ¿sí? Ojo, Juan. En vez de T tenés que ponerte serie. Sí, muchas gracias, perfecto. T serie. Tema de los nombres. Muy atento, Andrés, te agradezco. Y acá estaba diciendo que quiero graficar en el gráfico del medio, por eso 3, 1, 2, los a sub n, ¿sí? Visualicemos, hagamos acá un vector de coeficientes, ¿sí? Que vaya desde 1 hasta n. ¿Sí? Podemos hacer que vaya desde 0 hasta n directamente, ¿sí? Porque quiero incluir al valor medio de la señal, por eso acá pongo a sub 0 sobre 2, lo concateno al vector de a sub n. ¿Sí? Perfecto. Bien. Y acá dijimos eso. Vamos a ver qué sale. Fíjense que nos da lo mismo que hicimos antes con mucho menos trabajo, pero esto es resolución 100% numérica, ¿sí? Hallamos los coeficientes de forma numérica usando las funciones del toolbox. Ahora, ¿qué hacen las funciones del toolbox? Bueno, no fíjense, la función que reconstruye la señal de tiempo también hace un for con un acumulador donde va sumando y toma el coeficiente en ese índice, lo multiplica por el coseno y el coeficiente del b sub n en ese índice lo multiplica por el seno. Ahora, como estamos calculando numéricamente, ¿les parece que los coeficientes b sub n van a dar 0 y no va a tener ningún b sub n esta señal? ¿O porque estamos trabajando numérico podemos tener algún tipo de error? Fíjense, estos son los b sub n. Nosotros habíamos dicho que esta señal no tiene término seno. Bueno, pero como estamos trabajando numéricamente y estamos simulando la integral en tiempo continuo, tenemos un error. Y fíjense que tenemos términos con seno, aunque son muy chiquititos, es un error muy pequeño. Y fíjense que incluso los términos pares son a la -8, a la -9. Solo quiero aclarar que hay diferencias entre la resolución numérica y la resolución analítica. Más allá de que nosotros acá... Uy, disculpen, grafiqué cualquier script. Consigna toolbox. Más allá de que nosotros acá decimos, bueno, la reconstrucción nos dio lo mismo que hicimos nosotros con los coeficientes analíticos. Sí, pero bueno, hay un pequeño error de hacer el cálculo numérico. ¿Está bien? Bueno, sin más para decir, entonces pasamos a hacer el Kahoot. ¿O a alguno le queda alguna pregunta? No, creo que no. Bueno, un último comentario es que si ustedes, nosotros acá... Esteban, tomate el tiempo, porque a mí se me colgó el Kahoot y hasta que lo bueno. destrabe, prefiero que lo hagamos. Total eran 6 preguntas con agregar alguna más. Lo hacemos Ok. la que viene. La que viene. Yo- Dale. O sea, yo si vamos a quieren- hacer la que viene y vamos a utilizar parte de la de práctica para hacer lo vamos a correr una semana, básicamente. Si hacemos así.
Así Perfecto. pueden releer. Igualmente yo les mando un correo esta semana para que se acuerden de ver la parte o repasar la parte de estocásticos, que la vamos a hacer la semana que viene en Kahoot, más la del Fourier de hoy. Y después en la clase de repaso vamos a hacer rápidamente el Kahoot del Fourier de la clase que viene. ¿Les parece? Sí, así lo hacemos como corresponde y pues lo tengo recolgado y no sé qué pasa. Como estoy ahí laburando en paralelo, y bueno, la máquina dice o te grabo y tenés Zoom o hacemos el Kahoot. Así que me pasó eso. Todo no se Así puede. que tranqui. Cerrá con lo que te parezca y la pasamos para la que viene. Bueno. Un solo temita que quería decir. Tengan en cuenta, traten de ir separando qué es cada cosa, porque, bueno, por un lado están haciendo, calculando los coeficientes en forma puramente numérica, como dijo Esteban. Por otro lado, me están haciendo usando el for y están usando los coeficientes A sub n que ya los conocen, o sea, traten de ir separando qué es cada cosa. Uno que es, como dijo Esteban, 100% numérico, otro utiliza un for y ahí tiene que poner, conocer cuánto vale el B sub n, la sub n, ¿sí? Y ir sumando la sumatoria que es la serie Fourier, si son... Y por otro lado están calculando A sub n para graficarlos y B sub n para graficar con el STEM los coeficientes que en sí, que están graficando en frecuencias. ¿Sí? Claro, Son Juan dio un montón justo de en la cosas tecla. distintas que están haciendo. Exactamente, Juan dio justo en la tecla, digamos. Acá, fíjense, la primera palabra que nosotros utilizamos es sintetizar. Sintetizar significa armar la señal en función de sus coeficientes. ¿Sí? Por eso tiene ese nombre, síntesis de señales. A partir de los coeficientes de la serie, armamos señales. Después tenemos la segunda parte que aparece, o la segunda expresión en azul, que es espectro de frecuencias. Ahí es a lo que se refería Juan con hacer el gráfico de los valores de los coeficientes, que es muy importante porque lo que aporta cada amplitud, ustedes saben que en términos de potencia, las amplitudes aportan en a cuadrado sobre 2. Entonces, si yo tengo un componente que es grande, eso va a aportar, digamos, un porcentaje alto de la potencia que tiene mi señal en total. Y los coeficientes chicos aportarán menos. Siempre recuerden que para que la serie sea convergente, los coeficientes tienen que ir bajando, ¿sí? De manera de que, obviamente, sumemos sinusoides cada vez más chicas y obtengamos una serie que converge hacia la señal que nosotros estamos descomponiendo. Y obviamente, en tercera instancia, lo que ustedes pueden hacer es calcular justamente esos coeficientes, A sub n y B sub n. A través de las expresiones analíticas, tienen que hacer ejercicios, tienen en las diapos ejemplos, tienen los que dio Juan como ejemplos, tienen esta consigna, no hay muchas más que las señales cuadradas, que las señales triangulares, que las señales dientes de sierra, a lo sumo puede haber algún coseno más, ¿sí? Hay una tablita en las diapos en donde ustedes pueden ver, digamos, algunos ejemplos con las respuestas, o con o mejor dicho, con los valores que tienen los coeficientes. Si quieren practicar alguno más, va a haber resueltos en para que ustedes puedan practicar. Obviamente tienen las guías de ejercitación, siempre con respuestas y con ejercicios también resueltos. O sea, tienen toneladas de info para trabajar. Obviamente es bajo demanda, ustedes usen las que les parezcan mejor y las que quieran. Pero son instancias distintas, o sea, Juan lo dijo, lo precisó justo, son instancias diferentes. Una cosa es sintetizar, como hacemos en primera instancia acá, lo que les señalaba recién Esteban. Otra es determinar cómo es el espectro de frecuencias, vamos a trabajar muchísimo con eso. Es la huella digital de nuestra señal en otro dominio, que es el dominio de la frecuencia. Habrá señales que convergen o cuyos coeficientes se achican muy rápidamente. Otras señales, como la que vimos, la señal cuadrada, que por tener un salto finito implica pasar muy rápidamente de un estado a otro, de manera instantánea, por trabajar con señales ideales, y eso requiere componentes de alta frecuencia, razón por la cual no hay una convergencia muy rápida hacia cero. Los componentes de alta frecuencia en aquellas señales donde tenemos transiciones abruptas tienen mucho valor, o son significativos, por así decirlo. Y después la manera de hacer los cálculos de los coeficientes, y
y hallar las expresiones de los coeficientes, que también tienen que saber hacerlo. Entonces, no es algo difícil, porque las expresiones son siempre las mismas para calcular los coeficientes, pero tienen que trabajarlo bien porque de ahora en más va a ser una herramienta fundamental. Así que pónganle pila en por lo menos hacer 4 o 5 ejercicios donde puedan hallar los coeficientes, después irse a MATLAB, sintetizar la señal, ver que les da algo más o menos parecido, que agregan coeficientes y aumenta en detalle y aumenta en convergencia. Y obviamente ponerse duchos. Vimos que en los exámenes, cosa bien hecha, utilizaron MATLAB para hacer algunos cálculos, está buenísimo, si lo pueden hacer así. Obviamente saben que les vamos a pedir que verifiquen ciertas cosas, así que pónganse duchos con esto porque le van a sacar un montón el jugo. ¿De acuerdo? No sé, Esteban, si querías cerrar con algo más, que lo pise a Juan por y te pise a vos. No, está bien. Quería hacer un comentario más sobre que nosotros miramos acá y generamos nuestra expresión de los A sub n pensando en generar solamente para los n impares, ¿sí? Pero uno también, y probablemente lleguen a esta forma que les voy a decir ahora, si lo resuelven analíticamente, puede generar el vector de los A sub n en Octave o MATLAB pensando en generar todos los n's, pero anular los pares, ¿sí? Fíjense que en estos son los pares los que están en 0, ¿sí? Entonces, para recapitular, nosotros lo que hicimos fue generar solo los impares, y ahora les voy a mostrar cómo generamos todos, pero nos aseguramos de anular los pares, que es lo que les va a coincidir con la expresión analítica. Claro, eso está bueno, eso está bueno. Si ustedes, fíjense, no sé dónde escribir, vamos a escribir acá. Recuerden que era menos 4 sobre pi, ¿sí? La constante. Bueno, por el momento vamos a hacer 2 sobre pi, ¿sí? Confíen en mí. O sea, necesitamos un menos 2 en algún lado. Y lo que vamos a hacer ahora es dividir por n al cuadrado. Recuerden que ahora simplemente vamos a generar todos los n's, ¿sí? Tengo acá los controles de zoom. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿cómo hago para anular los n pares? Bueno, a esto pueden llegar si lo resuelven analíticamente, pero básicamente podemos hacer menos 1 más, necesitamos que en los n pares, algo que me anule ese menos 1, ¿sí? O sea, menos 1 más 1 para que valga 0 y todo esto valga 0, que me lo explote. ¿Cómo hacemos? Bueno, podemos hacer menos 1. ¿A alguien se le ocurre cómo puedo expresar esto? Menos 1, si yo lo elevo al cuadrado, ¿qué pasa? Perdón, si yo lo elevo a la n. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando n vale, es un número impar, por ejemplo, 1? Menos 1 a la 1, ¿cuánto vale? Menos 1. Exacto, entonces menos 1 menos asusté 1. porque dije, si ya menos 1 a la 1 no contestan, estamos. O se fueron No, todos. si no contestan, estaban comiendo, Claro, y bueno, o te ahí vamos a dejaron tener hablando como diciendo el una tipo, crisis. Claro. Sí, sí. Pero bueno, menos 2. Entonces, menos 2 por 2, menos 4, que es exactamente lo que necesitamos, y va a dividir por 1 al cuadrado. Bien. Si vale 3, esto también va a valer menos 1 y va a valer menos 4 sobre 3 al cuadrado. Bien. Ahora, en los términos pares se va a anular, y sí, porque fíjense, menos 1 al cuadrado es 1 y menos 1 más 1 es 0. Perfecto. A la cuarta, y bueno, menos 1 a la cuarta también es 1, menos 1 más 1 es 0. Entonces, esta es otra forma de expresar los A sub n. Seguramente es a la que lleguen si lo resuelven analíticamente, porque es más natural que expresar solo los impares, digamos. Pongámosla acá. Vamos a comentar la que hacíamos antes, ¿sí? Y nos vamos a quedar con esto. A sub n es 2 sobre pi, ¿sí? Y vamos a multiplicar por menos 1 más 1. Esto, recuerden que cuando estamos elevando a una matriz tenemos que hacer el operador punto elevado. Y acá vamos a dividir. Y acá también podemos hacer así, para no tener ningún error. Perfecto. Y ahí tenemos los A sub n. ¿Y esto nos cambia algo? Y sí, porque acá cuando generábamos el for, vamos a ponerlo arriba,
serie es serie más A sub n en el índice, eso no cambia nada, pero cuando generamos el coseno ya no tenemos que generar solamente para los impares, ¿sí? Generamos para todos, porque lo que anula a los pares es el de la izquierda. Bien. Entonces ahí vamos a ver si no nos dice ningún error, capaz podemos plotear. Bueno, fíjense que funcionó de todas formas. Y bueno, esta es otra forma en la que tal vez a alguno le resulte más natural expresarlo así. Me parece que es más natural, la próxima vez digo solamente de esta forma. Pero capaz mirando esto, no sé, a mí me es más fácil pensar en solo generar los impares, pero capaz alguno prefiere generando todo y anulando los pares, ¿no? ¿Se entiende? Sí, está bastante. Bueno, perfecto. Mientras Muchas tengan la gracias. expresión y la expresión les dé las armónicas que correspondan en los valores que correspondan, está bien. O sea, ustedes no tienen, y traten de grabarse esto, no tienen la obligación de llegar a una expresión de Fourier ultra simplificada. Porque a veces pasa de que en algunos libros lo que hacen es, bueno, como me da una expresión en donde se unen los términos pares, entonces voy a hacer una expresión en donde solo aparezcan los términos impares. Bueno, no es necesario eso, ¿sí? Lo interesante es que ustedes puedan ver las diferencias que puede haber entre las distintas expresiones, pero todas tienen que dar lo mismo. O sea, el A sub 1 tiene que valer lo mismo, el A sub 2 tiene que valer lo mismo, en este caso 0, el A sub 3 tiene que valer lo mismo. Mientras ustedes obtengan los valores de los coeficientes que corresponden, ¿sí?, a la serie, independientemente de la forma que tenga la expresión de los A sub n, está bien, ¿sí? Por eso no se tienen que hacer ningún tipo de problema. Y lo bueno es que puedan, por ejemplo, comparar, como está mostrando Esteban acá, la triangular ideal generada con la función y la reconstrucción, o sea, la síntesis de la triangular utilizando X cantidad de coeficientes. Fíjense que acá no me acuerdo con cuántos la reconstruimos. Con 10 armónicas. Con 10. Ah, sí, porque lo pide obviamente la Fíjense que consigna. estamos, acá tenemos 11, pero tenemos el valor medio y otras 10. Claro. 6, 7, 8, 9, 10. Ahí va. Fíjense cómo aporta, por ejemplo, la primera componente, ¿sí?, en términos de valor absoluto, y comparada con la armónica 1, que es la primera que se ve para abajo, y la armónica 3. ¿Sí? Esa es la armónica 1, fíjense lo que aporta en términos de amplitud, y después lo que aporta la armónica 3. O sea, aporta muy poquito, ¿sí? No obstante, es necesario, obviamente, para la reconstrucción, porque si ustedes utilizan una sola armónica, van a tener un seno, o un coseno, nada más. Pero bueno, si uno mira el coseno, bueno, sí, si yo invierto un coseno, se parece un poco a una triangular. Si le agrego la sumatoria de una sinusoide más, ya, digamos, la hago tender a lo que pueda ser una triangular pura. Fíjense, y con esto ya cerramos, porque incluso nos pasamos, si agregamos, ¿qué es lo que le falta a esta triangular? O sea, ¿qué los haría dudar de que es una triangular? A la de abajo, ¿no? Yo les muestro La esas. punta redondeada. La punta redondeada, ¿sí? Bueno, ¿por qué no le agregamos? ¿Cómo le agregamos la punta redondeada? Y bueno, aumentemos el número de coeficientes, probemos. No sé, ¿qué te parece a vos, Esteban? Probar. Sí, veamos, por ejemplo, 50. Bueno, dale, si querés así. Un montonazo. Se tiró a la pileta. ¿Ven? Borramos acá. ¿Ven la diferencia? Ahí prácticamente no hay diferencia entre la de arriba y la de abajo. 50 coeficientes. ¿Mm? Pero fíjense que si hacemos mucho zoom, todavía sí, le va a faltar. Le falta. Le falta. Un poquito. Le Pero falta un bueno, poquito. este es el tema de que justamente este método de síntesis de señales nos pide infinitos coeficientes para Exactamente. La serie de Fourier converge absolutamente en cada punto con los infinitos coeficientes. ¿Entiendes? Necesito los infinitos para que me dé exacta. Recuerden que estamos en MATLAB, estamos simulando señales continuas. MATLAB trabaja de manera discreta, por lo cual la discretización de los datos también está afectada.
Pero en términos analíticos, si yo quiero que me converja en cada punto, necesito los infinitos coeficientes. Si no, voy a cometer siempre un error. Será mínimo, será un 10 a la menos 6, bueno, no importa eso, ¿sí? Es un error al fin, porque no converge absolutamente hasta que no tenemos todos los coeficientes. ¿De acuerdo? Pero con una gran cantidad, ¿cuánto me dicen ustedes? Bueno, es a gusto del consumidor, dependerá con qué señal quieran trabajar, con qué grado de precisión quieran trabajar, cuánta potencia quieran preservar de la señal. Capaz que ustedes tienen el 99% de la potencia con 10 coeficientes, pero no tienen el detalle, entonces, bueno, tienen que ir agregando coeficientes en función de lo que ustedes dictaminen, ¿sí? Lo que se llama serie finita o limitada de Fourier, ¿no? O sea, serie truncada de Fourier, ¿no? Un número n de coeficientes que representen la señal. Como toda serie, o sea, la palabra serie es significativa en esos términos, o sea, es una serie, ¿sí? Y uno elige la cantidad de coeficientes que quiere para aproximar su función o para aproximar un valor y cometerá un error determinado, pero es una serie al fin. ¿De acuerdo? Bien. Siempre tengan en cuenta que es importante entender qué estamos mirando. Acá estamos viendo el eje X en Hertz, ¿sí? Acá pongan que estamos viendo en tiempo, ¿sí? Y si alguna vez les piden graficar en múltiplos de la frecuencia angular, ¿qué tienen que graficar? N por omega 0, ¿y en qué unidad va a estar? Bueno, en radian sobre segundo, ¿sí? Es importante que sepan pasarse de un eje al otro, ¿ok? Nada más. Sí, es importante lo de los hertz porque nos da una noción a nosotros. Cuando hablamos de frecuencia, por lo general, tenemos una idea de lo que pueden ser 10 kilohertz, 1 kilohertz, 1 megahertz, pero hablar en radianes, entonces nosotros graficamos los componentes en términos de la frecuencia en hertz que tiene mi señal, supongo que tenga 10 hertz, y la armónica que le corresponde. Entonces, la primera armónica serán 10, la segunda serán 20, la tercera serán 30. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Definimos un vector n, como hizo Esteban, y a todo eso lo multiplicamos por la frecuencia de mi señal o frecuencia fundamental. ¿De acuerdo? Y ahí me va a quedar expresado el eje en hertz. Acá tenemos frecuencias que son múltiplos de, bueno, fíjense que 2 hertz, hay como 10 componentes adentro. ¿Sí? O sea, frecuencias múltiplos de 0,2. Pero bueno, esto hay que practicarlo, hay que hacerlo, hay que preguntar si nos sale, pero traten de armarlo para que ustedes sepan cómo trabaja toda esta dinámica. De pensar a mi señal como un conjunto de frecuencias, de interpretar lo que es un espectro, de interpretar lo que es una síntesis, y el hecho de que yo trabaje con X cantidad de valores de mi serie. Muy bien. Bueno, cortamos aquí.